Amigos de Esfera Legal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como lo prometimos, regresamos con otra conversación en torno a la reserva de derechos. En el primer video recordarán ustedes que hablábamos que la reserva administrativamente era el usar y explotar de manera exclusiva títulos, nombres o denominaciones otorgados a publicaciones periódicas, difusiones periódicas, actividades artísticas, personajes y características originales de operación aplicadas a promociones publicitarias. Describimos de una manera somera cada una de estas, pero también comentamos algunos temas periféricos. De hecho, en esta ocasión queremos ocuparnos de algunos mitos, le diríamos nosotros, pero más que otra cosa son algunas incorrecciones interpretativas en torno a la reserva de derechos y que se nos hace importante poder dilucidar para ampliar la comprensión jurídica sobre esta figura y la gran posibilidad que da en cuanto a la protección intelectual. Y comencemos con una de las primeras incorrecciones cronológicas, en este caso, en torno a la reserva de derechos. Señalan que la reserva de derechos es una figura reciente, específicamente que es una figura que se crea en 1948 con la Ley Federal de Derechos de Autor, que es el primer instrumento que plasma de manera expresa la denominación derechos de autor en su nombre. Sin embargo, si nos atenemos a las cuestiones históricas, la protección a los títulos de periódicos, que sería la primera forma en que la reserva de derechos se dio, viene desde 1846 con la primera ley de protección a los derechos de propiedad literaria. De hecho, en una de las fracciones señalaba la ley que aquel que falsificara un periódico en sus partes o en su título se haría acreedor a las sanciones correspondientes. Luego entonces, una de las protecciones que tenían esas publicaciones era la protección al título. De una manera más precisa, el Código Civil de 1882 también señaló normas en torno a la protección de títulos. En aquella época la propiedad literaria estaba dentro del Código Civil y se señalaba que había una protección a las publicaciones periódicas, a los periódicos. De hecho, en la gran compilación que hace Manuel Dublán y Lozano, en su libro sobre la legislación, la llamada legislación Dublán y Lozano, podemos encontrar lo siguiente. Dice un texto fechado el 29 de abril de 1908. Al ciudadano secretario de Estado y de Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, Ireneo Paz, fundador, propietario y director del periódico La Patria, que durante 32 años se ha venido publicando en esta capital, ante la justificación de usted, respetuosamente comparece y expone que desea registrar el nombre de La Patria, Diario de México, y asegurar la propiedad literaria conforme a la ley y al efecto acompaña a los ejemplares necesarios. Que el periódico cambiará próximamente de dueño editor, pero conservará el mismo nombre, aunque reduciéndolo solo a La Patria, como en los primeros años de su publicación, y deseando perfeccionar los derechos de propiedad que ha vendido al licenciado Emeterio de la Garza Jr. A usted, señor ministro, suplica se sirva a librar sus órdenes para que se haga el registro del título para el periódico La Patria en la oficina respectiva, mandando también asegurar sus derechos de propiedad. Protesta lo necesario. México, abril 29 de 1908, Ireneo Paz. Y dice, un sello que dice, Secretaría de Estado y del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, México, Sección de Instrucción Secundaria, Preparatoria y Profesional, Mesa Tercera. Se ha enterado al presidente de la República del escrito de usted, fechado el 29 del próximo pasado, en el que, con arreglo al artículo 1234 del Código Civil, declara que se reserva el derecho de propiedad literaria que le corresponde respecto del nombre de La Patria, Diario de México, que en lo sucesivo se denominará solamente La Patria, declaración que desde luego se manda a publicar en el Diario Oficial, sin perjuicio de incluirla también en su oportunidad en la noticia trimestral que ordena el citado código. Comunículo a usted para su inteligencia acusando el de recibo de los 3 ejemplares que acompañan del periódico mencionado, a los que ya se ha dado la distribución correspondiente. Libertad y Constitución, México, 4 de mayo de 1908, por orden del secretario, el subsecretario E.A. Chávez, al señor Ireneo Paz, presente. Copias, México, 4 de mayo de 1908, por orden del subsecretario, el jefe de la sección, Alfonso Pruneda. He aquí lo que señala la ley, en este caso el Código Civil, para la protección de títulos de periódicos antes de la ley federal de los derechos de autor. Ahora bien, el Código Civil de 1928, en la propiedad literaria, crea la reserva de derechos para cabezas de periódicos, lo que hoy serían
las cabezas titulares de los periódicos, el título de periódico como tal. 1948 recupera la figura, 1963 la amplía a lo que son las difusiones periódicas, programas de radio, programas de televisión. Con el paso del tiempo se crea un conflicto del que hablaremos después históricamente, cronológicamente y jurídicamente, donde se otorgan reservas de derechos para actividades artísticas, pero sin el sustento de la ley. Pues esta reforma se da hasta los años 80, finales de los 80, para poder incluir a los personajes de caracterización y ficticios y a las actividades artísticas. Finalmente, con la ley de 23 de diciembre de 1996, entrada en vigor el 23 de marzo de 1997, que son las fechas de publicación y de entrada en vigencia, ahora sí se crea un título completo dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor que habla de la reserva de derechos, que es, cómo se otorga y demás temas. Este también es muy importante y da lugar a la segunda incorrección. Todas las reservas de derechos son iguales en su otorgamiento, uso y protección. Incorrecto. Las reservas otorgadas al amparo de la Ley de Derechos de Autor de 1948, luego 1963 y sus posteriores reformas, tienen maneras distintas de otorgamiento. Un ejemplo muy claro, la ley que se abrogó con la ley del 97, como se le conoce coloquialmente, no contemplaban todas las causales de no otorgamiento que tiene la ley actual. En consecuencia, yo podía ir a pedir el título El Patito y me lo iban a otorgar. Podía ir a pedir el título El Patito Feliz y me lo iban a otorgar. Iba a pedir El Patito Negro y me lo iban a otorgar. Iba a pedir El Patito Azul y me lo iban a otorgar, y así hasta el infinito. Eso dio pie a la necesidad de legislar en torno a la reserva y la creación con posterioridad, en este caso la ley del 97, de todo un artículo dedicado a las reservas de derechos no serán otorgadas cuando, y empieza todo el catálogo que abarca desde que sean idénticas o semejantes en grado de confusión, gramatical, fonética, visual o conceptual, que incluyan nombres de ciudades o países, que incluyan nombres de personas morales y deba pedirse permiso, que incluyan en el caso de ciertas reservas el nombre de una persona real, que incluyan la imagen de una persona real y no sea la misma que está pidiendo la reserva, etcétera. Abarcaremos en su momento con calma todo esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, y aquí sí citamos textual, dice el artículo 6º transitorio de la Ley Federal del Derecho de Autor: las reservas de derechos otorgadas bajo la vigencia de la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga continuarán en vigor en los términos señalados en la misma, pero la simple comprobación de uso de la reserva, cualquiera que sea su naturaleza, sujetará la misma a las disposiciones de la presente ley. Las reservas de derechos previstas en la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga y que no se encuentren previstas en la presente ley quedarán insubsistentes una vez agotados los plazos de protección a los que se refiere la ley abrogada. Es decir, una reserva de derechos otorgada con la anterior legislación no necesariamente tiene por qué sujetarse a los procesos de renovación de reserva que actualmente se manejan. Una reserva de derechos que se haya renovado para quedar sujeta a las disposiciones de esta ley lo es, interpretación obviamente, en cuanto a su vigencia, uso y explotación y comprobación. No así en los términos de otorgamiento. Sería ilógico que nosotros quisiéramos hacer valer, ya hablaremos también de los procedimientos de nulidad y cancelación, una causal ateniéndonos a que la reserva fue otorgada porque causaba confusión con otra previamente otorgada. Sí, el problema es que esas reservas se otorgaron, en su caso, con una ley que no contemplaba esta causal y que dio origen precisamente a la necesidad de legislar. Entonces, ahí va a haber un conflicto jurídico que se va a tener que dilucidar desde otras vías, de las cuales con todo gusto también platicaremos. Hay otra cuestión. El INDAUTOR, es la única autoridad que otorga las reservas y en muchas ocasiones lo otorga mal. Esto también tiene una parte de incorrección. Explicamos. Efectivamente, la Ley Federal del Derecho de Autor señala que el Instituto Nacional del Derecho de Autor es la autoridad administrativa encargada de otorgar la reserva de derechos. También es verdad que la misma ley señala que el Instituto Nacional del Derecho de Autor cuenta con facultades para valorar la forma en que el interesado va a utilizar la reserva que solicita. Ejemplos, lo que sería la representación gráfica del título para publicaciones periódicas,
las características físicas y psicológicas para personajes, y hoy en día, con las modificaciones que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, en la representación del nombre para actividades artísticas. Hasta ahí quedaría esto. Es decir, si yo presento una solicitud de reserva de derechos, Indautor deberá valorar lo que pido contra lo que hay. Y si a juicio de la institución existe la posibilidad de que se dé una negativa por las causales que la misma ley señala, procederá a negar la ley. Con base en la ley, procederá a negar la reserva de derechos. Pero aquí no concluye el asunto. Toda persona que se sienta afectada podrá optar por cualquiera de las siguientes vías, a reserva de explicarlas con más calma, que son el recurso de revisión o el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Federal, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese caso, es ese tribunal el que va a valorar, mediante ese juicio, la pretensión del interesado de que se le otorgue la reserva de derechos. Y el instituto tiene su defensa a cargo del área jurídica de la Secretaría de Cultura. En este caso, nos podemos encontrar ante el riesgo de que ni los defensores ni la autoridad que conoce del juicio conozcan a fondo sobre la reserva de derechos y, en consecuencia, ordenen el otorgamiento de la reserva mediante juicio de nulidad. Otra cuestión. Una cosa es cómo la autoridad otorga una reserva de derechos y cómo el interesado la utiliza, que ya lo hablaremos con más calma, pero solamente dejemos para abonar en esto que yo puedo pedir una reserva con un título gigantesco, con una representación gráfica que sea adecuada a ojos de la autoridad, pero al momento de que yo explote esa reserva de derechos, la explotaré de una manera inadecuada. Y las consecuencias, por supuesto, se tendrán que ver más adelante y pasan por otros tantos temas que la misma Ley Federal del Derecho de Autor contempla. En conclusión, la reserva de derechos como protección a títulos, nombres o denominaciones se puede rastrear hasta el siglo XIX y no en 1948, como incorrectamente se ha dicho. 2. Las reservas otorgadas al amparo de la ley anterior deben recibir un tratamiento diferente en determinados momentos. Sin embargo, si éstas ya fueron renovadas y entran dentro de la esfera de la actual ley, lo son únicamente en el uso y explotación, conforme se otorgó o como se ha venido renovando, en cuanto a algunas causales de caducidad y en cuanto a la renovación. No así en cuanto a aplicarles normas de otorgamiento para dilucidar si fueron bien o mal otorgadas. 3. Si bien es cierto, el Instituto Nacional del Derecho de Autor otorga las reservas, pueden ocurrir dos cosas que llevan a que una reserva otorgada afecte a una tercera. Ya sea que la reserva fue otorgada por la autoridad administrativa en un juicio de nulidad, o bien que habiendo sido otorgada al amparo de la Ley Federal del Derecho de Autor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el titular de esta nueva reserva la utilice de manera tal que afecte dolosamente incluso a una previamente otorgada, o bien que coexistan en el mismo espacio temporal prácticamente, pero que una pueda afectar a la otra en la explotación, no así en el otorgamiento. Y de esto también hablaremos más adelante sobre lo que es el otorgamiento y el uso y explotación para efectos de comprobación de uso. Ya saben ustedes, en la misma página del video encuentran el link para nuestro despacho Esfera Legal. En comentarios pueden dejar sus dudas, su interés de que hablemos de algún otro tema relacionado con la reserva de derechos con base en lo que vamos hablando y que seguiremos tratando en nuestros videos poco a poco. Asimismo, para alguna consulta jurídica que tenga que ver en torno a la reserva de derechos, a derechos de autor o a propiedad intelectual, esferalegalmx@gmail.com es nuestro correo electrónico, y ahí mismo en la página, en la sección de contactos, pueden escribir un mensaje y con todo gusto nos pondremos en contacto con ustedes, porque en Esfera Legal protegemos tu creatividad.